día de hoy. Y es que hoy empezó a aparecer un nado sincronizado en todos los diarios, casi todas las primeras planas. Y nada, voy a ponerle al del Reforma para que vean cuál es el nado sincronizado, que es este, que dice: asfixiada por crisis, clama la iniciativa privada por un respiro. Y esto es lo que quieren. Solicitan diferir declaración de impuestos. Piden aplazar obligaciones fiscales y facilidades en pago de luz. ¿No? Eso es lo que quieren. Han empezado a decir todo esto los grandes empresarios. Olvídense de la pandemia. Olvídense de los muertos, de los infectados, de la saturación de hospitales. Olvídense de esto, dicen los de derecha. O vamos a olvidarnos de eso. Lo importante para enfrentar la pandemia, dicen los más ricos del México, es que no paguemos impuestos. Porque así, no sé si se dan cuenta, esa es la cura para el COVID. Ese es el tratamiento más eficaz para la pandemia, es que yo no pague impuestos. O sea, si yo no pago impuestos, la pandemia pasa y se salva la economía. O sea, ese es el chiste, que yo no te pague impuestos. Digo, y eso es importante tenerlo y vale la pena ponerlo en contexto. Yo sé que hay muchas empresas pequeñas, medianas, que obviamente están sufriendo ahorita con la cuarentena, que tienen cerradas sus locales, que no están vendiendo nada, que tienen falta de ingresos y que después tienen que pagar a sus empleados. Dicen, ¿de dónde los va a pagar? Entiendo muy bien todo eso. Sin embargo, el problema de esto es que la pequeña fondita de la esquina, la estética o la boutique en una pequeña placita es también una empresa como Telcel, Alsea, Grupo México, Cinemex, Aeroméxico, etc. Son empresas. O sea, es la misma definición, pero evidentemente hay gigantescas diferencias entre la pequeña fondita de la esquina, que tuvo que cerrar porque ya no llegaron comensales, Aeroméxico, que está pasando una quiebra porque, bueno, no solo es que está varado sus aviones, pero bueno, al final ya tenía deuda. O sea, no es lo mismo. O sea, y entonces es importante tener claro que aquí la Reforma habla de la IP como las pymes, no es que la pequeña empresita, pero realmente está hablando de las grandes empresas. Y bueno, esto, repito, es un nado sincronizado. ¿Por qué se reforma? Y vamos a checar, miren, ¿cuántos diarios sacaron este mismo? Aquí lo estoy viendo. A ver, esto no, pero por ejemplo, también sacó Excelsior, por ejemplo. Está pasando, que va medio lento el internet. También sacó esto, ¿no? El plan económico de Obrador, desde prórroga a pago de luz y de créditos. También sacó La Razón. Gobierno pide solidaridad a IP y Consejo Económico Empresarial lo urge a dar estímulos fiscales, porque así es como se va a solucionar el gran problema, El Sol de México, ¿no? Escribe lo siguiente, ahí te está cargando, que dice: buscan diálogo, no se ve ahí, sí, con 4T antes del colapso económico. Empresarios quieren evitar quiebras y despidos masivos, ¿y qué creen? No pagando impuestos. 24 horas, exactamente el mismo titular, la misma primera plana. La IP busca diálogo con AMLO para evitar colapso con millones de empleos, ¿no? O sea, es un nado sincronizado. Este nado sincronizado todavía se hace más fuerte cuando vemos a exponentes de otros, de panistas, insistiendo que Obrador tiene que, pone Samuel García, tiene que condonar impuestos. O sea, esa es la forma, condonando impuestos, en cómo vamos a superar la pandemia y México va a crecer económicamente, condonando impuestos. Y ven el nado sincronizado de estos personajes que solo se dedican a medrar el presupuesto. Este es Samuel García. Estamos preocupados porque con la contingencia todos los países del mundo han dado planes económicos. Esos planes económicos pueden ser desde acelerar el gasto o reencauzarlo, reducir, diferir o prorrogar impuestos y pedir a bancos y a servicios como agua, gas, luz a diferir los créditos y adeudos. Ha habido países que han hecho las tres. Oh, sí. Condonar impuestos
es la forma de sacar a México adelante. No sé si lo sabían. O sea, vamos a hablar un poco de la pandemia. Si condonar impuestos sirviera para hacer crecimiento económico, si Peña Nieto y Calderón y Fox condonaron cientos de miles de millones de impuestos, pues México debería tener como tasas de 15% de crecimiento del PIB. Marco Cortés también dice lo mismo. Se tienen que cancelar los proyectos de López Obrador y además condonar impuestos para que podamos salir del hoyo de la epidemia. Vamos a escuchar. De manera temporal o definitiva los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Destinar esos recursos para cuidar la salud y proteger el empleo. Condonar impuestos también dijo después, ¿no? Marco Cortés. También, por ejemplo, las senadoras panistas igual hablan de esto. Se debe de condonar impuestos para no pagar la declaración anual, porque ahorita, ayer fue 31 de marzo, ya se venció la declaración anual de las personas morales y las personas físicas se vencen el 30 de abril. Pero, es que condonar impuestos es la moda. Vamos a escucharlo. Las y los senadores del PAN insistimos en que Hacienda tiene que otorgar un aplazamiento para la declaración anual de impuestos, como el ISR para las empresas. El momento es muy angustiante y el gobierno de Morena ante todo tiene que dar certeza. El COVID-19 ya de por sí representa un impacto muy importante para la economía del mundo. Es momento de que el gobierno federal demuestre cuál es su prioridad. Proteger la salud, incluyendo la de los trabajadores del sector salud. Proteger la economía, los empleos, que es la economía de las familias, o intentar recaudar para continuar con sus caprichos en proyectos que además son innecesarios. La pérdida de empleos es una realidad. Lo hemos dicho desde tribuna en el Senado y seguimos insistiendo. En México... Y condonando impuestos, no sé si sabían, se generan empleos. O sea, esa es la forma, la varita mágica de... ¿Quieres crear empleos? Pues es muy sencillo. Condona impuestos. Entonces, ¿cómo no se le había ocurrido a los economistas de este país y de este mundo, no? Bueno, cierto es que presidente, ahorita le voy a explicar y vamos a poner en contexto, pero vamos a ver qué dice López Obrador. Pon el video 1. Señaló que no van a haber condonación de impuestos, ni rescates, ni endeudamientos con el FMI, etcétera, etcétera. Que olvídense de esto. Que sí, claro, se va a rescatar a los más pobres, pero no se va a rescatar a los más ricos. Porque todos esos que estamos viendo son voceros de los más ricos, que quede claro. Reforma, Samuel García, Marco Cortés y esa señora que no sé cómo se llama, ellos no hablan por la señora La Fondita, o por la estética, o por la boutique, o por el albañil, o por el carpintero, no. Ellos están hablando por Cemex, están hablando por Constellation Brands, por Aeroméxico, por Alsea, por Grupo Herbes. O sea, hay que tener claro quiénes son voceros de qué empresas. Entonces Obrador dice, a estas grandes empresas, olvídense de que les vamos a condonar sus impuestos. Sería el colmo. Vamos a escucharlo. Quisieran sectores económicos, también, no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes. Frente a la crisis, crédito del Fondo Monetario Internacional. Frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón. Sí, también. Frente a la crisis, subsidios fiscales. Frente a la crisis, salvamentos, rescates. Ya no. Tenemos que proteger primero a los pobres. No pueden seguir habiendo FOBAPROAS. Y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar entre inconvenientes. Entonces, no a condonación de impuestos. Y es que lo que quieren ahorita, si se dan cuenta todos, que me condonen el impuesto, la declaración anual. Pocos realmente entienden lo que es la declaración anual, porque si son empleados no se dan cuenta de esto. Pero la declaración anual es el pago del impuesto sobre la renta del año pasado. O sea, estas grandes empresas y pequeñas empresas tuvieron utilidades el año pasado y entonces ahorita en marzo deben de pagar esas utilidades.
O sea, es dinero, utilidades que las empresas tienen en sus cajas. Entonces lo que están diciendo ahorita, en pocas palabras, las grandes empresas es, mira, no te pago este dinero. O sea, es algo que no afectó la pandemia, la declaración anual. No la afectó, que quede claro. Son utilidades ya generadas. Entonces se tiene que pagar ahorita. En dado caso, si hubiera un apoyo fiscal, sería para las utilidades de ahorita. Ahorita precisamente que está cayendo la economía, bueno, la declaración anual del otro año, bueno, ahí sí te podría tal vez hacer una compensación. Pero en esta me tienes que pagar los impuestos del año pasado. Eso es importante también tenerlo claro. ¿Qué año realmente? O sea, estos impuestos no son de la pandemia. O sea, las empresas deberían de tenerlas ya listas y disponibles, resguardadas para pagar ahorita en la declaración anual. Que es lo que no quieren hacer. Se las quieren agandallar. Y no solo eso. Por ejemplo, cuando uno dice, pobre IP, es que, no, la boutique, la que vende moñitos, la pequeña estética, pobrecitos. Pero cuando en términos reales, Obrador está pensando en que, ¿saben quién está pidiendo las condiciones de impuestos? Las grandes armadoras automotrices alemanes. Volkswagen, Audi, Seat, Dodge, Ford, piden condonación de impuestos también. No me digan que no tienen dinero. ¿Quién más pide condonación de impuestos? El gremio restaurantero. Y cuando es restaurantero no estoy hablando, ojo, de la fondita, sino estoy hablando del grupo Alsea, con cientos de franquicias en todo México, Domino's, Pizza Hut, Chili's, TGI Fridays, etcétera, etcétera, Burger King, todas estas franquicias que tiene, ¿no? O sea, ellos que además, por cierto, corrieron a su gente y no le están pagando dinero y tienen miles de millones de pesos de utilidad, ese es el grupo restaurantero. Es que el sector turístico está severamente siendo afectado, sí, sin lugar a dudas. Pero uno piensa, no, pues es que el hotel del municipio tuvo que cerrar acá, es que fulanito de tal que es mi cuate. No. Los grandes hoteleros de ese país son ni siquiera mexicanos, son españoles. Meliá, Sandos, Barceló, Iberostar, todos estos hoteles en el Caribe son puros hoteles españoles. Ellos también piden condonación de impuestos. ¿A ellos? ¿A los españoles? ¿Multimillonarios? Sí, yo sé que España está surgiendo. ¿Dónde están estos dueños de los hoteles, de estas grandes cadenas en España? Están en Marbella, donde estaba Lozoya. Ahí están pasando el coronavirus. O sea, ¿a ellos? Hazme el favor, ¿no? Entonces, realmente hay que tener claro que finalmente Obrador no va a condonar impuestos porque no va a condonar a ellos y a los otros pequeños negocios que sí están sufriendo, precisamente. Lo que va a hacer, y es el plan que va a dar a conocer el domingo, es que les va a entregar créditos directamente a ellos. A ver, realmente la fondita de la esquina, ¿cuánto? Con unos 15, 20, 25 mil pesos sales, ahí está, ese dinerito, ese es para ti, ¿no? Aparte, y se va a ir con todos estos, ¿no? Ese dinerito a las empresas pequeñas, a los informales, a los que pagan poquitos impuestos, a ellos se les va a entregar. Y la condonación, porque la vez que estas empresas pequeñas no pagan muchos impuestos tampoco, pues no tienen mucha utilidad. Pero bueno, lo pagan regular. Pero si condona esas pequeñas empresas, las grandes empresas se agandallan de todos estos decretos. Tienen, acuérdense, ejércitos de abogados que utilizan estos decretos de emergencia y de condonación de impuestos para sencillamente no pagar en lo absoluto cientos o miles de millones de pesos en impuestos. Entonces, eso es lo que quiere evitar el presidente Obrador. Hay que tenerlo claro. Y después va a venir un apoyo ya especial dirigido a la economía más pequeña, a la micro. Ahí sí va a haber ya un apoyo directo en efectivo, sin tanto rollo para pagar, ¿no? Incluso créditos a la palabra, pero dejando fuera a todo este reflejo. Bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban a este canal.